En medio de este video les vamos a explicar el proceso de combustión interna alternativas en motores a gasolina o a diésel. Les vamos a explicar cómo es el proceso, sus diferencias de trabajo y de transferencia de calor. También vamos a explicar cómo se halla el W y el Q en cada proceso. Espero que les sirva el video. Gracias. Bueno, en esta parte les vamos a explicar cómo es el proceso de combustión interna alternativa a gas. Entonces, primero que todo iniciamos con un pistón, en el cual en la manguera de admisión se le suministra un gas que entra en todo el pistón. Entonces el embolo sufre un proceso de compresión y este sube haciendo que el gas se comprima. Entonces, por medio de la bujía que es este produce una chispa y hace que el gas se expanda. Este proceso es una presión alta porque la compresión hace que la presión sea alta y el volumen también hay una variación de volumen. Entonces, cuando se lleva este proceso, el gas se expande. ¿Qué se expande? Es que vuelva a la misma posición inicial del embolo y este gas escape, haciendo que es que produce la energía en el carro. Entonces a este proceso se le llama proceso de expansión, cuando el embolo vuelve a su posición inicial. Y acá hay una variación de presión, la presión baja y el volumen aumenta porque el volumen vuelve a su posición inicial. Entonces, para explicarlo mejor tenemos esta gráfica. Entonces, en el punto A, que es se deja entrar el gas. Hay una admisión de gas, como vemos. Entonces, del punto A al punto B tenemos un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Cuando no hay transferencia ni pérdida de calor. Entonces de A a B hay un proceso adiabático de comprensión, porque el embolo sube y comprime el gas. A su vez, el volumen se vuelve constante porque el embolo llega a una posición que de ahí no va a bajar. Y de B a C, que es otro estado, hay una ganancia o pérdida de calor. Aquí ya no es un proceso adiabático. Luego de que pasa todo esto, el gas sufre todos estos fenómenos, el gas sufre un proceso de expansión adiabático. ¿Qué es un proceso de expansión adiabático? Es que el embolo vuelve a su posición inicial, pero el volumen aumenta y la presión disminuye. ¿Por qué el volumen aumenta? Porque si vemos que aquí de A a B el embolo sube y el volumen disminuye, entonces cuando vuelve a su posición inicial el volumen aumenta y la presión disminuye. Entonces tenemos este proceso acá. Entonces de D a A tenemos un proceso que se llama isocórico, cuando el volumen es constante. Lo mismo de B a C, este es un proceso isocórico, el volumen es constante. Cuando pasa esto, entonces el gas que estaba aquí se escapa por la salida de escape, valga la redundancia, y este gas es suministrado a todo el sistema del carro y produce la energía del carro. Bueno, ahora vamos a hablar del trabajo y el calor en el proceso. Entonces, si analizamos la gráfica de A a B, tenemos un proceso adiabático. Entonces, cuando es un proceso adiabático, el calor es igual a cero, ya que no hay ni ganancias ni pérdidas. Y el trabajo es igual a la siguiente fórmula de aquí: la presión en B por el volumen en B menos la presión en A por el volumen en A sobre 1 menos K, y K es la constante politrópica de los procesos. Entonces, nos vamos de B a C. Como vemos aquí, de B a C es un volumen constante. Entonces el pistón no se mueve. Cuando el pistón no se mueve, el trabajo es igual a cero. Y es un proceso isocórico. Y el calor de B a C es igual a la siguiente fórmula, que es la masa por el CB por el delta de T, para hallar el calor. Luego nos vamos al estado C a D, que el trabajo es el mismo del A a B, simplemente que tenemos en cuenta los estados y es la misma fórmula. Y el calor, como es un proceso adiabático, es igual a cero. Y por último tenemos el estado de D a A. Entonces, como acabo de decir, es un proceso isocórico, no hay movimiento del embolo, entonces el trabajo es igual a cero. Y el calor,
como esta vez es isocórico, Vamos a hablar sobre la combustión interna alternativa a motores a diésel. Pues en esta primera parte del proceso de A a B hay una compresión adiabática, lo que quiere decir que Q es igual a 0 y el volumen disminuye. De B a C hay un proceso de combustión isobárica. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión es constante, pero va a haber un cambio del volumen, va a aumentar. Del proceso C D va a haber una expansión adiabática. Es como el proceso AB, que tiene un Q igual a 0, pero el volumen aumenta. Y del proceso de A va a haber un proceso isocórico, que el volumen es constante y la presión disminuye. Por este diagrama vamos a explicarlo por medio de estos gráficos. En el primer gráfico es un gráfico donde hay admisión, donde entra un gas más el diésel, y esto hace que el pistón adquiera un mayor volumen. En el segundo va a haber una compresión. En esta compresión el volumen va a disminuir y la presión aumenta. Entonces acá, como se puede ver, hay una bujía, y esta bujía va a ser la chispa iniciadora, lo cual va a ser combustión, como se ve acá en el proceso C, donde va a aumentar el volumen. Después va al proceso D, donde es el escape, que es donde el volumen es 0. Para rectificar esto, entonces sería la admisión, aumenta el volumen, después pasa de A a B, donde disminuye el volumen y aumenta la presión. De B a C, que es la combustión, aumenta el volumen, pero la presión constante. De C a D disminuye el volumen, y de D a A hay un volumen constante. ¿Cómo se calcula el trabajo y la transferencia de calor para cada proceso? Del proceso A a B, el trabajo se calcula multiplicando la presión por el volumen B menos la presión y el volumen A sobre 1 menos la constante adiabática. Y hay que recordar que en un proceso adiabático la transferencia de calor es igual a 0. Del proceso BC, como la presión es constante, se factoriza y se multiplicaría por el diferencial del volumen, el volumen final menos el volumen inicial. Y pues el Q es igual a la masa por el calor específico, en este caso Cp, porque es una presión constante, y se multiplica por el delta de T, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. En el proceso CD, el trabajo sería la presión multiplicada por el volumen D menos la presión multiplicada por el volumen C sobre 1 menos la constante adiabática. Entonces acá el trabajo va a ser igual a 0, porque hay que recordar que en un proceso adiabático la transferencia de calor siempre va a ser igual a 0. Y acá del estado D a A, el trabajo es igual a 0, porque cuando es isocórico pues el trabajo siempre va a ser igual a 0. Y la transferencia de calor, o Q, es igual a la masa por el Cb por el delta de T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial.